Hola, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente. Freddy Huiza con ustedes. El propósito de este video es comentar un poco sobre lo que es la gracia. Ya veo que el video anterior dejó abierta la puerta para que pudiéramos conversar un poco sobre el tema. Así que vamos a aprovechar. Y primeramente vamos a leer la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. De eso se trata. Dios ha provisto salvación para el hombre. Eso es gracia. Es decir, el hombre no procura la salvación. Dios procura la salvación del hombre. Eso lo encontramos en el Génesis cuando el hombre peca y Dios lo busca y el hombre se esconde de Dios. Nos damos cuenta de que la gracia depende inicialmente de Dios. La gracia es un regalo de Dios y gracia significa que recibes algo que no mereces. El hombre no merece salvación porque sencillamente la ley dice que el que pecare contra la ley debe morir. Y ningún ser humano está exento de haber pecado contra Dios, por tanto todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado. Y entonces, ¿qué es la gracia y cómo funciona? Ahora, hay que definir qué es gracia primeramente. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice lo siguiente. Al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros, Dios Padre, lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Es decir, Dios hizo a Jesús como pecado para que nosotros fuésemos justos. Sigo en otro versículo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la paga del pecado es muerte. Todo lo que hemos hecho contra Dios merece muerte. Esa acta de decretos que está contra nosotros es la sentencia de muerte realmente. El acta de decretos que refleja el libro de Colosenses. Vamos a leer un poco esa acta de los decretos. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó en medio clavándola en la cruz. ¿Cuál acta de decreto había en nuestra contra? Que la ley exigía la muerte del pecador. Leímos en Romanos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia es la vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a ver un ejemplo práctico de la gracia. Cuando Jesús está siendo crucificado, lo crucificaron entre dos malhechores. Leamos Lucas 23, versículo 38 en adelante. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ni siquiera estando tú en la misma condenación temes tú a Dios. ¿Entiendes? ¿Temes a Dios? ¿No temes a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta lo que es la gracia? ¿Qué había hecho el ladrón que aceptó a Jesús? No había hecho nada. ¿Qué hizo? Se arrepintió, reconoció su pecado, dijo: justamente estamos pagando porque eso merecieron nuestros hechos, pero no hizo nada para pagar por su pecado. Él no pagó su pecado, pero seguramente había escuchado a Jesús predicar y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o sea, perdóname, yo creo en ti. Y Jesús le dijo: está bien, estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no está en el paraíso en este momento. Él va a estar en el paraíso cuando Jesús vuelva. Pero cuando él murió ese día, murió con la certeza de salvación, sin haber hecho ni haber tenido una vida
de santidad, pero hizo lo más importante. El sentido de la gracia es reconocer que peco y busco el perdón en Jesús. Eso es gracia. Si yo elimino la ley, como lo dice el libro también de Romanos, no tengo pecado. Un ejemplo. Si una persona no entiende de repente que matar es malo, no se arrepiente de matar y puede perderse por no arrepentirse de matar. Pero va a la Biblia, encuentra que matar es malo, se arrepiente, le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Acepta a Jesús y puede salvarse. Por gracia, porque nadie merece la salvación. Pero cuando tú aceptas a Jesús y reconoces lo que Jesús hizo por ti, estás haciendo algo grande. Cuando tú reconoces en tu vida que Jesús de verdad entregó todo por ti, cuando reconoces que te amó, estás aceptando la gracia de Dios. Pero cuando tú empiezas, ¿qué no es gracia? Esto no es gracia. Gracia no es eliminar los mandamientos. Ojo, no se pueden eliminar la ley porque la ley es lo que le da sentido a la gracia, porque la ley te dice que eres un pecador, que vas a morir, y la ley te dice que necesitas un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Leamos lo que Jesús enseñó en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y te digo algo, la tierra ni ha pasado, ni el cielo ha pasado. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, los que enseñan que la gracia es que no hay ley, son los que son pequeños en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos no entra nada pequeño. Nada pequeño. Porque la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es el árbol más grande. Entonces, los que enseñan que los mandamientos están vigentes, pero que eso no contradice la gracia, son los que son llamados grandes en el reino de Dios. Un ejemplo más. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Profetizar es predicar. Muchos predicadores se van a perder. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Los que creen que echar demonios es que tienes el Espíritu Santo y ya estás salvo, estás equivocado. También puedes perder si haces eso. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Los que piensan que la iglesia son las que hacen milagros ay, sí, no. No es condición. No es condición. Porque Satanás también hace milagros. El Señor lo reprende. Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra correcta en el griego que aparece aquí es anomías, y anomías es apartados de mí, contrarios a la ley, o vosotros los que practicáis sin ley, o enemigos de la ley. Jesús le está diciendo a su iglesia, cuidado, no te dejes llevar por los milagros, ni por los predicadores, ni porque hagan demonios. Pues busca una iglesia que se ocupe de la ley de Dios y de Jesucristo, las características, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Jesús enseñó eso. Mucho cuidado. La ley no contradice la gracia. La ley me dice a mí que soy pecador. Otro ejemplo. Jesús contó una parábola de dos personas que fueron a orar, un fariseo y un pecador, un publicano. El publicano pidió perdón y se fue perdonado. El fariseo sentía que no tenía nada de qué pedir perdón y se fue con la misma culpa que tenía. Es decir, que los que leen la Biblia y creen que saben mucho, pero no entienden que los mandamientos de Dios están vigentes, son como el fariseo. Porque desconocen los mandamientos y si tú no te arrepientes, no puedes recibir perdón. ¿Entiendes la fórmula? La ley te dice, esto es pecado, pero si tú desconoces el mandamiento, no te vas a arrepentir. Y eso es lo que te saca del cielo. No arrepentirte, no reconocer un pecado. Un versículo bíblico. Primera de Juan, capítulo 2, leamos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Entiendes?
Entonces no podemos decir que Jesús mandó a abolir mandamientos cuando tenemos que guardar los mandamientos. Es sencillo. Cuando el joven rico le preguntó sobre qué mandamiento debía cumplir para la vida eterna, él lo llevó a los 10 mandamientos. Le citó 5 de los 10 mandamientos, es decir, los 10 mandamientos más seguir a Jesús. Al final le dijo, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Los mandamientos y Jesús, guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. La gracia es arrepentirte y recibes el perdón en Cristo Jesús. Si no te arrepientes porque dices que no tienes pecado, haces a Dios mentiroso y la verdad no está en ti. Es difícil, pero es lo bíblicamente más correcto.